Que vaya de una vez, Ruso, de una vez. Vente para acá, Enrique. Que no sea la primera, te vas para acá con el bebé. Vamos para acá. Desde acá que se escuche tu voz. Bueno, te sientas bien. Que no sea ni la primera ni la última vez que hacemos una reunión de este tipo, al contrario, que esta reunión sirva para encaminar un método y un estilo de trabajo que hace mucha falta en Morena, que es la discusión política, no solo por venir a discutir. Esto no es una tertulia. Acá somos gente real, no que pertenece a los grupos populares, que trabajamos, que vivimos la carestía, y justo en estas discusiones vamos a encontrar la ruta organizativa para poder construir una organización que dé solución y respuesta a todos los pendientes que hay en el país. Gracias. Y bueno, rápido, hago la presentación de los compañeros de la organización Colectivo Rumbo Proletario. Pues no sé qué hay que decir de ellos. Son cualquier presentación queda chica, ¿no? Los luchadores de toda la vida, luchadores comprometidos con las causas populares, en particular con la ideología marxista, que no está en desuso, ¿no? Mientras haya pobreza, mientras haya oprimidos, mientras haya una mala distribución de la riqueza y explotación, el marxismo es vigente. Y la lucha, y eso lo saben, quien lo tiene más claro son los que están en el poder. Ellos saben más que todos que el marxismo está vigente y por eso hacen todo lo posible por negarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, miren, tenemos en la mesa como invitado, le agradecemos al maestro que haya venido desde Morelos, al maestro Armando Martínez Verdugo, que le agradecemos que haya venido, y a Jesús Sosa, compañero de Morena, los dos son de Morena, militantes de Morena, Jesús Sosa de la delegación Gustavo Amadero. Entonces les agradecemos que hayan venido, junto con compañeros que también son de la delegación Gustavo Amadero, Benito, Jacquelina y Gonzalo y Mariano. Son compañeros que vienen de otra delegación. Les agradecemos que hayan venido a esta reunión. Les dejamos la palabra a los compañeros. Bueno, y como decía Enrique, también somos de un colectivo Rumbo Proletario, ¿no? Rumbo Proletario. El propósito de este encuentro, tal como lo habíamos platicado con Laura, es ponernos de acuerdo sobre la posibilidad de iniciar, no sé cómo llamarle, taller, seminario, pláticas, conversaciones, conversatorio puede ser mejor tal vez, ¿no? Sobre una propuesta que nosotros como colectivo RP estamos presentando con la idea de la formación teórico-político organizativa revolucionaria, con un sentido de combate, dijéramos, militante, de compromiso, dijéramos. Esta propuesta no la hemos sacado así a cualquiera, dijéramos, ¿no? Sino que conociendo, ya es la segunda vez que estamos aquí, el trabajo de ustedes, creemos que es indispensable, dijéramos, que pudiéramos platicar con ustedes, ¿no? en estos términos. Me decía Laura que hay preocupación por el tiempo de la duración de este encuentro, ¿no? Pues yo decía, podía ser rápido si se trata de la propuesta nada más, de explicar cómo podíamos trabajar, la periodicidad, las técnicas de trabajo, etc. Puede ser rápido, una hora, tal vez hora y media, si hay alguna pregunta, alguna cosa. Va a depender de ustedes. Y decía que también hay preocupación por el tiempo total de este conversatorio. Y yo le decía, bueno, ni empezamos y ya están preocupados por cuándo vamos a terminar. O sea, eso me preocupa, ¿no? Esa idea nosotros creemos que debe de erradicarse. La formación de un activista, de un luchador, de un revolucionario es permanente, es permanente. El día en que un revolucionario, un activista, un luchador deje de reflexionar, deje de estudiar, deje de capacitarse, corre riesgo cuando menos de operar, si sigue trabajando, luchando,
con dogmas, con verdades ya congeladas, con verdades que fueron correctas, oportunas, pero que lo han dejado de ser, porque la vida es dinámica, está cambiando. El polvo es muy fácil que nos llene, dijéramos, ¿no? Que uno tiene que estar luchando con eso. Máxime en México, que tenemos una burguesía súper tramposa, súper preparada para introducir mentiras, ¿no? Una serie de cuestiones culturales así de atontamiento, ¿no? Iba a decir apendejamiento, pero alguien me ha corregido que no use esa palabra, ¿no? No la uso, aunque me parece muy plástica. Sí, qué bueno. Apendejamiento y el No, verbo entonces. apendejar, pendejo. Es muy plástica, pero no la uso porque me regañan. Pero nosotros tenemos que estar permanentemente estudiando, permanentemente. Así es que ustedes dicen, ¿sí? En Sinaloa, en el béisbol, dice, este juego se acaba cuando se acaba, ¿no? Y para nosotros, nunca se acaba, ni cuando muerto, ¿no? Porque las obras son las que hacen imperecedero a una persona o a una institución o a un grupo, ¿no? Es como el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿sí? Aunque se los entregaron muertos, ya jamás morirán, ¿no? Porque eternamente vivirán en la memoria de todos nosotros, ¿no? No sé si tengan, Laura, todos la propuesta. ¿Sí? Bueno, mientras se imprime, quiero dar una idea de todas maneras, por qué es importante, hoy más que nunca, darnos tiempo para pacientemente reflexionar críticamente, estudiar, dijéramos, ¿sí? Porque estamos viviendo momentos muy complejos, muy interesantes, muy bonitos, ¿sí? Pero muy enredados, muy complejos, ¿sí? Y estamos sobre todo bombardeados por un imperio y una burguesía transnacional, periodista por su forma, que sabe cómo culturalmente manipular, cómo engañar, dijéramos, ¿no? Por ejemplo, muchos sectores están hoy bajo la confusión, dijéramos, ¿no? Ante esta situación de Ayotzinapa, el crecimiento del movimiento popular, que incluso llega a plantear no votar, que incluso llega a plantear que ya los partidos, incluyendo Morena, ya se desgastaron, ¿sí? Y aunque no plantean claramente una vía diferente, sí están, digamos, trabajando arduamente en ese sentido, ¿no? Y claro, nos preocupa, ¿no? ¿En qué poner el acento? ¿Debemos de continuar en el trabajo político electoral puramente? ¿O debemos de concentrarnos puramente en el trabajo, dijéramos, social, popular, etcétera, y todo esto? Es una duda, ¿sí? ¿Sí? Y a veces uno dice, cuando observa lo que ocurre en Morena, al carajo con Morena, dan ganas a veces de decir eso, ¿sí? Y naturalmente no crean que en el espacio de lucha social, popular, las cosas están tan tranquilas, dijéramos, tan tranquilas. También ahí hay dudas de si hacen bien en priorizar unilateralmente en el trabajo solo exclusivamente sociopolítico, dijéramos, reivindicativo, sectorial, comunitario, etc. Ante eso, ¿sí? Tenemos que sentarnos, darnos el tiempo para pensar, para reflexionar. Esa es una de tantas razones por las cuales vale la pena que nos sentemos a estudiar, a reflexionar. Y claro, no es López Obrador quien nos va a resolver, porque indudablemente que él tiene un peso histórico encima, hasta un papel histórico. Él está llamado, dije de alguna manera, si podemos hablar en ese sentido un poco religioso, ¿sí? Que no es malo. Todo el desarrollo de la lucha social de clases lo ha colocado a él en un papel
que es el de estar en la lucha político-electoral. De tal manera que en esa situación se crea como una obsesión, como una, decir, esto tiene que salir. Así es que no podría él decirnos que nos dé luz. Y naturalmente que tampoco los compañeros de la normal rural de Ayotzinapa nos pueden dar mucha luz, mucha orientación sobre este dilema, porque también ellos realmente están concentrados, dijéramos, ¿no?, en eso, ¿sí? Y también ellos, por la misma situación hasta dolorosa, humana, ¿sí?, pues agarran un coraje contra la institucionalidad y la normatividad existente, ¿sí? Pero aunque ellos pudieran darnos luz, la luz viene de adentro, de nosotros, de nosotras, o no viene de nosotros. O somos nosotras y nosotros los que nos abocamos a reflexionar, a estudiar, o nadie nos va a regalar la luz. La luz no se regala, la luz se construye, ¿sí? Las respuestas se construyen, ¿sí?, en un proceso, dijéramos, de unir lo que estamos haciendo, lo que está pasando en los pueblos latinoamericanos, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Eso es lo que nos puede permitir, y como decía Enrique, a la luz también de, tomando en cuenta orientaciones claves, dijéramos guías, de los grandes teóricos, y naturalmente aquí, como decía Enrique, pues Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, el Che, Fidel, ¿sí?, todos ellos que indudablemente han sido líderes de revoluciones triunfantes, ¿no? Y ya solo por ese hecho, pues nuestros respetos, y ahí hay mucho de qué averiguar. No porque ellos van a solucionar nuestros problemas, no, sino clave, nos dan orientación, nos ayudan, dijéramos, ¿no? Clave, llave para ir abriendo nosotros el problema, esa oscuridad que tenemos enfrente. Hay otras razones, claro están, ¿no? Otras razones. Por ejemplo, las llamadas revoluciones árabes, por ejemplo, las revoluciones, llamadas revoluciones europeas, ¿sí?, que se dio en este país cerca de Inglaterra, ¿cómo se llama? No Islandia, Irlanda, ¿sí? Irlanda, que fue un movimiento, una rebelión, ¿sí?, una revuelta popular, dijéramos, ¿no?, que tumbó a un gobierno, ¿sí?, ¿sí? Luego, pues, España, ¿no?, dijéramos, ¿no? Luego Túnez, Egipto, ¿sí?, y muchos otros países que si no tuvieron ese desarrollo, cuando menos hubo ahí revueltas importantes. Estados Unidos, dijéramos, ¿no?, Estados Unidos. Toda la experiencia latinoamericana, dijéramos, ¿no?, necesitamos estudiarla. Brevemente expongo lo que nuestro colectivo Rumbo Proletario viene trabajando. Nosotros tenemos en puerto un congreso, nuestro 5º congreso, y ahí debemos resolver, nos ha costado, ¿no? No hemos podido sacarlo, porque no es fácil, ¿no? ¿Cuál es el rumbo de rumbo hoy? ¿Cuál es el rumbo de rumbo? Ese es el tema central, ¿no? Es el tema central. Bueno, pensamos nosotros que después de un periodo largo, dijéramos, de cierto repliegue, de lucha gris, de acciones muy fraccionadas, en la que no eran las masas las que estaban activadas, sino los grupos, los partidos, los líderes, ¿sí? No había claridad de alternativa, no había posibilidad de una propuesta, dijéramos. Periodo que se suele llamar de acumulación de fuerzas, porque no hay de otra más que estar juntando, guiados por ese
dije, esa verdad, ese principio bíblico que dice, hay momentos de juntar las piedras y hay momentos de tirar las piedras, ¿sí? El que junta y tira, el que junta y tira, nunca acaba de tener fuerza suficiente. Esos periodos de acumulación de fuerzas son obligatorios, de juntar y juntar lentamente, ¿sí? Parece que no hay lucha, parece que la gente está, iba a decir la pendejada, pero no, a dormir, así está, así, ¿sí? A dormir. Ese periodo empezó a ser superado con el movimiento estudiantil popular de 1968, ¿sí? Con mucho esfuerzo, con mucha lentitud, ¿sí? Un proceso de transición rápido, digo lento, así muy tortuoso, y con la crisis de 1982, ¿sí? Empieza a darse un giro a un nuevo periodo de la lucha social de clases que Guerrero Proletario llamó periodo de encrucijada, ¿sí? La elección de 1982, en la que el Partido Comunista Mexicano presentó a un candidato, ¿sí? Fue un parteaguas en ese sentido, no por la cantidad de votos que tuviera, sino porque un campo de lucha, ¿sí? Que la juventud sobre todo había planteado como el fundamental, había periclitado, el campo de lucha político-militar. Ustedes saben que después de 68, después del 10 de julio, una parte de la juventud importante, y de viejos también, ¿sí? Incursionaron en la lucha armada y fueron derrotados por la llamada guerra sucia, ¿no? Bueno, y empezó a plantearse un nuevo campo de lucha preferente por sectores importantes del pueblo, y fue el Partido Comunista Mexicano el que empezó a abrir esa brecha, dijéramos. Pero en 1988, con la candidatura del ingeniero Cárdenas, ese proceso empezó a tomar más fuerza, un periodo de encrucijada. No hay capacidad, apenas se vivía en momentos así de crecimiento, así, ¿sí? Y bueno, el ingeniero no tuvo esa, y no la tuvo porque no había condiciones también para lanzarse, para confrontar directamente, dijéramos, como era lo que según algunos creen debió haber hecho, ¿no? Entre ellos yo, por ejemplo, ¿no? Se lo digo entre no, nada más, ¿sí? Y el caso es que eso terminó ahí, y en 2006 agarró fuerza. Ese periodo quedó claramente marcado, un periodo en el que la lucha social y de clases se había establecido en México, el periodo de encrucijada. ¿Encrucijada por qué? Porque había la posibilidad, estaban dos proyectos confrontados claramente, dos proyectos confrontados, ¿sí? Este proyecto, dijéramos, incluyente, democrático, patriótico, liberal, burgués nacionalista y en alguna medida revolucionario popular, dijéramos, encabezado por López Obrador, por un lado, ¿sí? Representado sobre todo por ¿cómo se llama? El proyecto alternativo de nación, que no tomó forma en un libro, y por otro lado, pues el proyecto transnacional, priista por su forma, pero transnacional por su contenido, capitalista claramente. Había posibilidades de que uno y otro ganaran, por eso es encrucijada. Había posibilidades, nosotros creemos que sí lo había. Como hacía muchos años, ¿sí? Millones es decir, un sector, el sector políticamente activo creció como nunca. Millones estaban en la calle, bajo una sola consigna, enfrentando un blanco claro, un blanco único, ¿sí? Que era la presidencia de la República en contra del régimen priista. Eso claramente quedó así. Y otras cosas, claro. El 2012 se mantuvo eso, pero ese esfuerzo fue derrotado. 6 intentos, 82, 88, ¿sí? El 94, 2000, 2006, 2012. 6 intentos derrotados. No pudo el pueblo, ¿sí? Y nosotros decimos que varias circunstancias objetivas, subjetivas, pero entre las subjetivas, dijeron, la cuestión fundamental es la dirección. La dirección fue liberal burguesa, patriótica, democrática, incluyente, sí, pero liberal burguesa. Así.
No hubo una dirección, cuando menos una parte fundamental en la dirección, que llamamos nosotros proletario popular. No lo hubo. No lo hubo. Hay otras circunstancias. Esto es lo que llamaríamos otra reflexión. Esto sería parte del conversatorio. El caso es que se abrió un periodo, ¿sí?, de derrota, ¿sí?, un periodo de repliegue, un periodo de desencanto, un periodo de desarticulación. Pensemos cómo nos sentimos. Pensemos cómo nos sentimos. Imagínense el pueblo que había estado levantado con la esperanza, creyendo, etc. Imagínense cómo se sentiría. Los fenómenos que se presentaron fueron muy variados, ¿no? Todavía no los hemos estudiado bien. ¿Qué pasó en la psicología social, en la mente, en los sentimientos, en los deseos de millones de esos que pusieron la esperanza ahí? El caso es que un periodo de repliegue, de derrota, se abrió. Indudablemente. ¿Sí? Indudablemente. Y entonces, lo que el campo preferente de lucha, que había sido el campo político electoral, que había reemplazado al campo político militar, dijéramos, dejó de ser el campo preferente, dejó de ser el campo preferente de lucha. ¿Sí? Y se abrió un nuevo campo, ¿sí?, un nuevo campo, en lo que los deseos, los sentimientos, la subjetividad está puesta no preferentemente en el campo político electoral. ¿Sí? Este momento es el momento de la revuelta, es el momento de la irrupción popular callejera, ¿sí?, que a partir de 1000 razones, 1000 circunstancias, ¿sí?, explota. ¿Sí? Es una característica de la revuelta. ¿Sí? La revuelta parece no tener líderes, la revuelta parece no tener programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el programa es el propio movimiento, porque los líderes son la propia gente activada. ¿Sí? Y es muy importante. Nosotros planteamos como rumbo proletario una tesis. ¿Sí? Dijimos, para que se abra una época de revoluciones, es necesario que se abra una era de revueltas. ¿Sí? Es necesario que se abra una era de revueltas, entendiendo claramente qué es una revuelta. ¿Sí? Y dijimos que el campo entonces había cambiado. Pero tomando en cuenta experiencias, la nuestra en primer lugar, la mundial, ¿sí?, planteamos esto. Una cosa es cómo se abre un proceso y otra cosa es cómo se cierra el proceso. No siempre lo que abre cierra. ¿Sí? Digo, hablando en términos de revolución. ¿Sí? Tomando en cuenta una metódica leninista, nosotros respetamos mucho a Lenin, lo estudiamos, tratamos de entender así bien, no de manera dogmática, críticamente. Lenin habla de que hay en un proceso revolucionario lo que él llama el prólogo. O sea, un libro tiene el prólogo. ¿Qué es el prólogo? Pues lo que abre el libro. Y un epílogo, lo que cierra el libro. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros planteamos, el prólogo es la irrupción de masas callejeras, la irrupción, la confrontación por territorio, ¿sí?, la lucha, las revueltas. Pero la experiencia, como eso hay que tomarlo en cuenta, la vida dirá, pero hay que tomarlo en cuenta, de Túnez, de Egipto, de Libia, de Marruecos, de Argelia, ¿sí?, etcétera, de España, y de América Latina, de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua, etcétera. Todas esas experiencias, ¿sí?, hablan que un proceso de revuelta callejera popular así no logra derrotar a la estructura político-estatal de Bolivia.
no logra desestructurar el mecanismo político estatal del poder, pero sienta las bases para ello, y que por lo tanto se necesita el epílogo, y el epílogo lo da lo político electoral. El epílogo, el cierre lo da lo político electoral. Esa es la tesis. Ese es el pensamiento, o uno de ellos, dijera. Y planteamos esto. Tenemos que, como organización revolucionaria que nos decimos, atender mucho el trabajo popular, ese reivindicativo sectorial, comunitario, ¿sí? Esa confrontación cuyo punto más álgido ahorita es Ayotzinapa. Todo el movimiento, tanto desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista de los deseos, de las aspiraciones, de la identidad, ¿sí? Porque Ayotzinapa es mucho más que todos los miles que nos movemos en torno a ella, es mucho más, ¿no? Así. Dijéramos, lo que debe prestarse la mayor atención. Pero hay de aquel que descuide la construcción político-electoral. ¿Sí? Hay de aquel que diga, pues ahorita solo la cuestión sectorial, comunitaria, y me voy a Ayotzinapa, etcétera, y abandono la construcción político-electoral, se va a arrepentir. ¿Sí? Porque el cierre, en primer lugar, requiere masas convencidas del papel histórico de lo político electoral. Y necesitamos hacer trabajo en ese sentido, pero aclarando cuál es el papel. Segundo, requiere un instrumento político electoral capaz de dirigir desde una perspectiva proletario popular para jugar el papel de cierre, dijéramos, y ya no volver a quedarse a mitad de camino. ¿Sí? Jugárselas en el terreno político electoral, evidentemente. Y ambos procesos están interrelacionados. El convencimiento, es decir, convertir este planteamiento en deseo de las masas, porque lo que hace una revolución son los deseos, son los sentimientos, ¿sí? La conciencia se construye sobre la base de una psicología social, ¿sí? En los estados de ánimo, ¿sí? Construir esa claridad, ese convencimiento requiere un trabajo muy arduo, ¿sí? Y Morena y los militantes de Morena sobre todo debemos estar trabajando en ese tema, ¿sí? Y a veces nos gana la pelea por los cargos y por esto. No digo nada de quien haya tenido cargos. Nosotros luchamos porque quien llegue de nosotros, ¿sí? Y lo consideramos y nos incluimos aquí, ¿sí? Es porque se ha ganado la simpatía de las masas, ¿sí? ¿Sí? Y es nuestro candidato, sobre esto, el camarada Jesús debe dar una opinión, cómo vemos ese problema de que un candidato debe ser nuestro, aunque luego no tenemos la fuerza para materializarlo, pero cuando menos queda planteado como deseo, como planteamiento, como política. Y sobre todo, el trabajo de construcción de ese instrumento político electoral es un trabajo arduo, ¿sí? Porque la sombra del PRD, es decir, la sombra de la priización, ¿sí? De la construcción de un instrumento, es una fuerza muy grande, máxima, como yo les decía la vez pasada, ¿sí? Que a nosotros se nos puede cantar esa canción de Agustín Lara: mi rival es mi propio corazón priista por traicionero. Porque casi en cada mexicana y mexicano hay un priista.
por allá, escondidos, por allá. Tan fuerte ha sido, ¿sí? Es que a veces nosotros creemos, es que no pudimos, es que nos echamos la culpa. No, el problema es que tenemos un enemigo duro, un hueso duro de roer, la burguesía más experimentada ahorita en el mundo, la que ha pasado por 3 revoluciones burguesas y ha aprendido cómo manejarse con el extranjero, ha aprendido cómo manejarse con la iglesia, ha aprendido cómo manejarse con los indígenas, ha aprendido